Entonces, sinceramente, estamos primero orgullosos de formar parte de Recursos Humanos, pero también siempre enfocados en la respuesta con tres pilares fundamentales. Primero, la agilidad, los productores lo requieren, el profesionalismo técnico, pero siempre con la calidad humana que nos caracteriza. Eso es para nosotros fundamental. Nuestro mayor desafío es seguir creciendo, seguir evolucionando como compañía sin perder nuestra esencia. Actualmente nos encontramos en un momento de profesionalización de los equipos de trabajo, en un momento de transformación digital que atraviesa todos los sectores de la compañía, y nuestro reto es seguir dando respuestas con cercanía, con empatía y estar a la altura de las necesidades del mercado. Pero también, Emi, hay una esencia, un ADN, una naturaleza que es nuestro dar respuesta. Y este es el recurso humano que da esas respuestas. Por eso nosotros trabajamos mucho, estamos muy vinculados con la respuesta, pero no, Emi, con la respuesta en el sentido de la explicación de un tema, sino con la respuesta que valide nuestros valores, nuestra integridad, nuestro compromiso, sobre todo el trabajo en equipo. Esta cultura está sostenida por tres pilares fundamentales, por nuestra misión, nuestra visión, los valores. Cuando hablamos de misión hacemos referencia a qué hacemos en el norte y cómo hacemos lo que hacemos. Cuando nos focalizamos en la visión, ponemos nuestra mirada en el futuro y pensamos y trabajamos y direccionamos nuestras acciones hacia dónde vamos la compañía, cómo queremos posicionar la compañía en el futuro, en el corto, mediano plazo. Y cuando hablamos de los valores, hacemos referencia a los principios que guían cada una de nuestras acciones. Lo que intentamos hacer, no solamente a Recursos Humanos, sino a la compañía, es otorgarle herramientas a todos los colaboradores para que su respuesta no solamente sea ágil, sino, como hablamos al principio, tenga las herramientas técnicas para que sea lo más profesional posible, más allá de la calidad humana de cada una de las personas. Pero el desarrollo profesional y técnico en la compañía es un valor agregado que lo trabajamos desde Recursos Humanos. Hola Nico, Ele, bienvenidos a Compartimos. Gracias. Bueno, hoy el episodio se centra en algo que es clave, lo más importante en el Norte Seguros, las personas. Nico, cuando alguien de afuera te pregunta qué hace Recursos Humanos en el Norte, ¿qué le respondes? Bueno, antes que nada, hola Emi, tenemos mucho para hablar de Recursos Humanos junto con Ele, pero también contarte que nos encontramos transitando nuestros primeros 88 años en una compañía que tuvo un propósito muy claro y que hoy, en este 2026, nos encuentra en una evolución constante. Nosotros apostamos siempre a la mejora continua, pero Emi, tanto la evolución o la mejora continua tiene una estructura principal que son las personas, nuestro equipo de trabajo. Y cada vez que menciono Recursos Humanos, no es el Departamento de Recursos Humanos, sino las más de 250 personas que conformamos el Norte Seguros. En estos Recursos Humanos, Emi, como te contaba, es nuestra columna principal en la evolución, pero también, Emi, hay una esencia, un ADN, una naturaleza que es nuestro dar respuesta. Y este es el recurso humano que da esas respuestas. Por eso nosotros trabajamos mucho, estamos muy vinculados con la respuesta, pero no, Emi, con la respuesta en el sentido de la explicación de un tema, sino con la respuesta que valide nuestros valores, nuestra integridad, nuestro compromiso, sobre todo el trabajo en equipo. Detrás de cada una de las respuestas hay un gran trabajo en equipo y eso es lo que validamos, trabajamos y desarrollamos de Recursos Humanos. Pero también, Emi, para contarte más, en el núcleo de Recursos Humanos que hemos decidido hace 2 años, 3, que todas las políticas de Recursos Humanos, cuando digo política digo proceso, ejecución y desarrollo, lo desarrollemos dentro del equipo de Recursos Humanos. Desde la detección de una vacante, un programa de capacitación, un programa de beneficios, un programa de carreras, rotación interna, polivalencia, etcétera, etcétera. Es todo desarrollado por el equipo de Recursos Humanos porque sostenemos que gestionamos el principal ventaja competitiva que tiene la compañía, que es el motor de esta evolución y transformación que son las personas, nuestro equipo de trabajo. Entonces, sinceramente, estamos primero orgullosos de formar parte de Recursos Humanos, pero también siempre enfocados en la respuesta con tres pilares fundamentales. Primero, la agilidad, los productores lo requieren, el profesionalismo técnico, pero siempre con la calidad humana que nos caracteriza. Eso es para nosotros fundamental. Y hay otro aspecto de mí que nos enfocamos con él y con el equipo de Recursos Humanos, que es la palabra elegirnos. Para nosotros, para el equipo de Recursos Humanos, pero para la compañía, elegirnos mutuamente es un valor primordial en nuestra cultura de trabajo. Cuando hablo de elegirnos, bueno, las personas que estamos en Recursos Humanos ya hace un tiempo, sabemos que el sentido de pertenencia no se impone, el sentido de pertenencia se elige. Nosotros elegimos trabajar en la Compañía del Norte y eso es lo que trabajamos en Recursos Humanos. En esa palabra que es corta, pero una gran profundidad, como por ejemplo, nosotros desde la compañía trabajamos para que
el productor, la primera opción o primera elección sea el Norte Seguros. Ese es nuestro enfoque, que el productor, cuando tenga una opción de elegir, sea el Norte, nosotros tenemos en el primer posicionamiento. Lo mismo para nosotros, desde recursos humanos. Nosotros nos enfocamos que captar el talento del mercado asegurador, pero también que cada uno de nosotros, como 200 o más de 250 personas, elijamos todos los días trabajar en la compañía. Creemos que el valor agregado está en las personas y el valor agregado también está en elegirnos. Cuando digo elegirnos también hablo de este sentido de pertenencia y a su vez que la antigüedad no se marca con un número en el recibo de sueldo, sino se marca en esto, en elegirnos constantemente. Sí. Elegirnos es una palabra hermosa que da cuenta de este compromiso mutuo, ¿no? Es una elección bidireccional. La compañía elige a un candidato para formar parte de la nómina, para que se sume al proyecto del Norte, pero a su vez el candidato es también quien elige a la compañía como el lugar para desarrollar su trayectoria laboral. No, que también, aparte de la elección y de agregar valor, siempre sostenemos, o siempre hay ciertos mitos que recursos humanos es un área blanda y de soporte, y hay, sinceramente, que derrumbar. El recurso humano fue evolucionando y principalmente en la compañía sostenemos que es un área estratégica, no es un área de soporte, porque bueno, como comentamos antes, creo que gestionar el principal recurso de la compañía, como son las personas, es la estrategia, sobre todo lo que trabajamos en formar futuros talentos, que es la sostenibilidad de la compañía futuro. Entonces hoy es el foco de recursos humanos. Y por el lado de siempre lo hablamos con él, lo hablamos con el equipo, del área blanda, nosotros nos sostenemos por KPI, nos sostenemos por indicadores, la tasa de retención, el coste de contratación, etcétera, etcétera, que hoy tener indicadores precisos o determinados nos posiciona en una toma de decisiones profesional, que es lo que nos enfocamos en recursos humanos. Elis, hablamos un poco de cultura. ¿Qué es la cultura organizacional en el Norte? Cultura es un concepto inmenso. Podríamos hablar horas de cultura organizacional. Es un concepto dinámico. La cultura no queda plasmada en principios en un cuadrito hermoso y colgado en una pared, sino que la cultura la vamos construyendo, redefiniendo, transitando cada uno de nosotros en nuestro día a día en la compañía. A nosotros nos gusta mucho definir a la cultura como un modo de ser y de hacer las cosas en la compañía, ¿no? Un modo de ser y de hacer. Esta cultura está sostenida por 3 pilares fundamentales, por nuestra misión, nuestra visión, los valores. Cuando hablamos de misión hacemos referencia a qué hacemos en el Norte y cómo hacemos lo que hacemos. Cuando nos focalizamos en la visión, ponemos nuestra mirada en el futuro y pensamos y trabajamos y direccionamos nuestras acciones hacia dónde vamos la compañía, cómo queremos posicionar la compañía en el futuro, en el corto, mediano plazo. Y cuando hablamos de los valores, hacemos referencia a los principios que guían cada una de nuestras acciones. Cuando hablamos sobre todo, Emi, cuando hablamos de cultura, como decía él, no es un cuadrito, una frase hecha, sino es el día a día. Es nuestra jornada de trabajo, nuestra presencialidad, nuestro trabajo en equipo, nuestro dar respuesta. Creemos que la cultura va de la mano desde el beneficio hasta la mano de la respuesta del productor. Siempre la cultura tiene que ir evolucionando acompañando a la evolución de la compañía, no es algo estático. Y eso es responsabilidad de todos. Nosotros siempre denominamos embajadores de cultura, que no hay 1, 2, 50, somos más de 250 personas que somos embajadores de esta cultura, y embajador significa dar respuesta respaldando nuestros valores, nuestra trayectoria. Bueno, la verdad que la cultura hoy en la compañía se vive, desde los beneficios, hasta la jornada de trabajo, hasta nuestra modalidad de trabajo, y es lo que tratamos de transmitir todos los embajadores de la cultura. Eso es lo interesante, porque cómo se mantiene la cultura en una empresa que tiene más de 13 agencias en todo el país y más de 250 colaboradores, y todos mantienen esa cultura. Creo que también, los directivos tienen mucho que ver en esto. Hoy compartir jornada de trabajo con tercera y cuarta generación, ellos permanentemente hablan de la cultura, pero lo que te hablamos al principio de este dar respuesta, cómo se sostiene la cultura en esta dar respuesta, por más que evolucionamos, digitalizamos, avanzamos con procesos, con tecnología, pero siempre se mantiene ese núcleo o ese valor agregado que tiene la respuesta. Ele, me interesa el programa Somos. ¿Podrías contarme de qué se trata? El programa Somos surge para acompañar la experiencia de nuestros colaboradores en la compañía. Encontramos en este programa un espacio para reunir, aunar y presentar de manera coherente una serie de iniciativas y de propuestas que gestionamos desde recursos humanos.
Te hablaba de la experiencia de nuestros colaboradores porque realmente nos interesa que la experiencia de cada una de las personas que conformamos, que conforman el norte, sea positiva. Una experiencia positiva impacta en el clima laboral, impacta en la motivación con la que cada uno de nosotros y de los colaboradores viene a trabajar a la compañía, impacta en el compromiso con las tareas y todo esto repercute en los resultados del negocio. Por otro lado, también, Emi, nos interesa mucho, como decía Ele, la trayectoria, el camino, la experiencia con nosotros. No es solamente un programa de beneficios, sino es mucho más amplio que beneficios. Va de la parte de cultura a la parte, sobre todo, comunicación interna, un gran desafío que tenemos desde la Compañía Norte. Y es un programa que involucra a las más de 250 personas que hoy conformamos. No es para un núcleo específico, sino tratamos de promulgar y promocionar nuestra cultura interna. La comunicación interna, uno de los grandes desafíos, creo que de la mayoría de las empresas en la actualidad, es un aspecto en el que estamos trabajando mucho. Consideramos que la comunicación interna es el vehículo, es el canal a través del cual nosotros podemos compartir, transmitir nuestra cultura y que llegue a las localidades en las que el norte está presente. Necesitamos, mencionaste las agencias que tenemos, son 15 agencias, necesitamos que cada vez esos kilómetros sean segundo de distancia, porque necesitamos en esta comunicación interna y en este fomentar nuestra cultura y valores, necesitamos que esos kilómetros sean, siempre nosotros decimos que estamos a un WEX de distancia, estamos a un clic de distancia, porque la comunicación interna debe ser fundamental. Comunicación interna no solamente por mail, sino desde reuniones, charlas. La verdad que no se pierde ese trato personal que no está, pero está. Tal cual, nosotros siempre puerta adentro decimos que la compañía, por supuesto que se mide por pólizas, pero también se mide por la solidez de los vínculos. Puertas afuera con productores, asegurados, terceros, pero también puerta adentro con la solidez de los vínculos que generamos, por supuesto, recursos humanos, pero entre todas las personas que hoy conforman el Norte Seguros. Nico, ¿y cómo acompaña el Norte el desarrollo de sus colaboradores una vez que están adentro? Bien, uno de los primeros pasos fundamentales que nosotros lo llamamos en un momento de verdad es la inducción. La inducción de una persona, tenemos mucho para contarte, pero es muy específica. Por supuesto que tenemos una propuesta estandarizada, pero muchas veces depende de la búsqueda o necesidad a cubrir de la persona que vas a ocupar ese puesto. Pero sobre todo, Emi, tenemos dos inputs de información para el desarrollo de las personas dentro de la compañía. El primer input es la descripción del puesto, ese puesto que ocupa la persona. Cada uno de nuestros puestos, que en total, Emi, tenemos más de 250 personas, pero ocupan 96 puestos de trabajo, y cada uno de esos puestos de trabajo tienen habilidades y competencias a cubrir. Entonces trabajamos mucho en cubrir esas habilidades y competencias, pero otro input, Emi, como vos sabrás, el mercado asegurador es dinámico. Entonces no podemos tener una estructura rígida de capacitación, sino tenemos que tener una flexibilidad. Y esa flexibilidad, Emi, la da la matriz de capacitación. Una matriz que se basa en demandas de necesidad de capacitación por parte de gerentes o responsables, en donde desde Recursos Humanos gestionamos, priorizamos, analizamos cada una de esas capacitaciones a cubrir. Tendemos, por supuesto, de cubrir el 100%, es lo lógico, pero muchas veces van surgiendo ciertas necesidades que no teníamos inicialmente en el año, y llega a tener algún no cumplimiento de ese 100%, pero sí cumplimiento de la necesidad puntual que nos demanda el personal. Para nosotros, Emi, la matriz es fundamental porque lo que intentamos hacer, no solamente a Recursos Humanos, sino a la compañía, es otorgarle herramientas a todos los colaboradores para que su respuesta no solamente sea ágil, sino, como hablamos al principio, tenga las herramientas técnicas para que sea lo más profesional posible, más allá de la calidad humana de cada una de las personas. Pero el desarrollo profesional y técnico en la compañía es un valor agregado que lo trabajamos desde Recursos Humanos. Nico mencionó la inducción. ¿Cómo se trabaja la inducción dentro de la empresa? La inducción es un momento sumamente importante, tanto para el candidato devenido en colaborador que se incorpora a la organización, como para los equipos de trabajo que acompañan estos primeros pasos del colaborador en la compañía. La inducción dura entre 4 y 6 meses, depende del puesto al que ingresa la persona, depende de las responsabilidades que asuma, dependiendo de la jerarquía también. Y es un proceso acompañado 100% por Recursos Humanos. Armamos una agenda personalizada de inducción por cada colaborador que se suma a la compañía y los vamos acompañando tanto en la transmisión de la cultura, de los valores, de la historia de la compañía, en la cual participan los directivos también, como en aspectos más técnicos, más vinculados a la actividad aseguradora,
desde manuales de productos hasta procedimientos específicos en el caso de siniestros, por ejemplo. Pero bueno, lo importante de la inducción es que es una instancia que nos invita también a nosotros como organización a revisar nuestras prácticas, a revisar lo que transmitimos y que esté siempre en coherencia y en sintonía con la compañía que estamos siendo, ¿no? en este momento. Nico, cuando piensan en incorporar o desarrollar personas, ¿cómo influye la experiencia que queremos darle al asegurado? Bien. Emi, si te respondí a esta pregunta hace algunos años atrás, te iba a decir que sí o sí no había lugar a duda que tenía que tener un conocimiento de seguro técnico, profesional, muy importante. Y si me lo haces ahora en el 2026, te digo que eso es básico, ya lo damos por hecho, pero sí es fundamental habilidades de adaptación continua. Nosotros lo llamamos habilidades híbridas con L, porque tenemos que tener el desafío de permanentemente adaptarnos a las transformaciones continuas del mercado. Sobre todo, Emi, buscamos personas que en su ADN tengan la calidad de servicio, el dar respuesta, por supuesto que es cultural de la compañía, pero también tratamos de seleccionar personas en base a ese ADN, sobre todo que sean dueños de su respuesta y sus resultados. En esa autonomía y esa independencia en lo que trabajamos de recursos humanos, no solamente en la selección, sino en la formación continua posterior a la selección. Pero es un proceso fundamental porque cada una de esas personas son personas que dan respuesta y que agregan valor en esa respuesta. Entonces, el proceso de selección, sobre todo en la detección de necesidades, es un proceso fundamental, pero no puedo dejar pasar la pregunta de mí contándote que una prioridad que tiene recursos humanos es generar rotaciones internas. En estos últimos 2 años, 3, más del 20% de la compañía hizo rotación interna. Para nosotros, que una persona haga una rotación interna agrega un valor enorme porque ayuda a entender al negocio con una integridad y su respuesta va a ser mucho más eficiente. Siempre la rotación interna, una vez que detectamos una necesidad interna, pensamos en nuestro equipo de trabajo. Y luego pensamos en el mercado externo. Pero siempre el equipo es la prioridad para cubrir una necesidad interna. Ele, ¿cuál es el mayor desafío que tienen como recursos humanos para seguir construyendo un equipo que esté a la altura de lo que la compañía espera? Nuestro mayor desafío es seguir creciendo, seguir evolucionando como compañía sin perder nuestra esencia. Actualmente nos encontramos en un momento de profesionalización de los equipos de trabajo, en un momento de transformación digital que atraviesa todos los sectores de la compañía y nuestro reto es seguir dando respuestas con cercanía, con empatía y estar a la altura de las necesidades del mercado. Me sumo, Emi, a lo que dice Ele, que por supuesto coincido, pero no solamente de recursos humanos, sino de la compañía tenemos un gran desafío. Sobre todo continuar con el legado de 88 años, respaldando 88 años de historia y tener un hambre de una empresa nueva. Cuando digo hambre de innovación, hambre de mejora continua, hambre de adaptación. Y ese es el principal desafío de recursos humanos, ser el facilitador entre la trayectoria y los nuevos desafíos. Nosotros siempre hablamos con él y con el equipo que tendemos a una digitalización permanente, pero siempre tenemos que ser cada vez más humanos. Entonces, ese es el gran desafío también de recursos humanos. Lidiar con esa evolución, pero no perder la calidad humana. Exactamente. La empatía, la calidad humana, que creo que hoy es uno de los principales valores que tiene la compañía. Entonces, eso es nuestra esencia que no podemos perder. Sí, yo creo que lo he hablado en episodios anteriores que al norte lo caracterizan del mercado asegurador por esa relación humana que tiene con la gente, con nosotros, con los productores, con los clientes, con todo el que tiene una experiencia con el norte. Por eso, como conversamos al principio, creemos que nos medimos en póliza, nos medimos en número, pero también nos medimos en la construcción sólida de vínculos. Que el vínculo con el productor, sobre todo vínculo con nuestros colaboradores internos, es el valor agregado que tenemos. Bueno, Ele, para cerrar esta charla, ¿qué conceptos desde Recursos Humanos le podés dar a los colaboradores y a la gente que nos está viendo? Queremos que el norte siga siendo un lugar donde las personas encuentren un propósito y elijan quedarse. Sí, yo creo que es así como vos decís, como productora que trabaja con el norte y está constantemente hablando con sus colaboradores, la gente elige quedarse todos los días en el norte y se nota. Muchas gracias por acompañarme en este episodio que compartimos. Nos vemos en la próxima. Gracias a vos. Muchas gracias.